El libro de los Hechos es el libro que, como dije hace un momento, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, esos 4 evangelios en el Nuevo Testamento son las palabras de Cristo, es lo que Cristo dijo. El quinto libro es Hechos, y después de Hechos encontramos lo que Cristo implicó, el significado de las palabras de Cristo. Hace 2000 años, a nivel iglesias, comunidades, regiones, imperios, la gente estaba abrazando a los evangelios. Estaba abrazando las palabras de Cristo. El problema es que estaban creando su propia versión de lo que Cristo había dicho. Entonces creaban sus propios entendimientos, sus propias interpretaciones, y los apóstoles, que son los que caminaron con Jesús, incluyendo a Pablo, que él no caminó con Jesús, pero él se encontró a Jesús, son aquellos que a través del libro de los Hechos, ellos empiezan a cerrar el distanciamiento entre lo que Cristo dijo y el significado de lo que Cristo dijo. De tal manera que esta mañana creemos que estamos en la misma condición como cultura. En su generalidad, en su mayoría, la gente está de acuerdo con Cristo. La gente quiere escuchar de Cristo. La gente muchas veces acepta a Cristo. El problema no es aceptar a Cristo. El problema en su gran mayoría es abrazar e interpretar todo lo que Cristo dijo de acuerdo a su propia interpretación, de acuerdo a lo que Él implicó y lo que Él quiso decir cuando Él habló. En una mañana como esta, el reto también para nosotros es, porque estaremos hablando ahorita acerca de la hermosa ciudad de Progreso, en el testimonio que se va a dar, y pensamos en el trabajo de estos hermanos que han estado sirviendo por mucho tiempo. Pensamos en la trayectoria de múltiples miembros de nuestra iglesia que han servido en diferentes ministerios, lo están haciendo constantemente. La pregunta es esta: cuando se comparte de este evangelio, cuando se comparte y tenemos una experiencia como el domingo en la mañana y regresamos mañana a la oficina, al trabajo, a la escuela, el impacto que está teniendo este evangelio tenemos que asegurarnos que se está reduciendo, que se está literalmente minimizando, porque una vez más la cultura en que vivimos constantemente lo está divorciando. El apóstol Pablo, predicándole a los ancianos o a los obispos, a los pastores de las iglesias en Éfeso, concluimos la semana pasada diciendo en el versículo 32, capítulo 20, versículo 32, él concluía su sermón diciendo esto: ahora. Obviamente esta palabra ahora es una conjunción, está conectando todo lo que dijo por los previos versículos que si en un momento dado no estuvieron aquí, están visitando, están regresando, todo eso está en línea, lo pueden ver en línea, pero está concluyendo los 31 versículos anteriores, que es un sermón bastante largo, 31 versículos. Dice él: los encomiendo a Dios. Entonces lo que tenemos que entender es esto: si queremos una generación que va a cazar, que va a retomar las palabras de Jesús con el significado de las palabras de Jesús, si queremos una generación de hijos, de nietos que eventualmente junten lo que creen con lo que hacen, que literalmente abrazan a Cristo, pero también se comporten como Cristo, tenemos que entender que inicia con este concepto de encomienda o de consagración. La palabra consagración no es la ausencia de pecado, es simplemente el hecho de entender que ahora hemos sido puestos aparte para una tarea específica. La tarea es que somos consagrados o somos puestos literalmente para Dios. Entonces el propósito no es nada más separarnos el propósito es separarnos en este caso el mundo, en este caso costumbres, hábitos que van en contra del carácter de Dios, pero esa separación tiene un propósito: es el casamiento con Dios, es la consagración a Dios o hacia Dios, de tal manera que esta consagración, el canal de ello es el mensaje de ¿qué cosa? Y dijimos la semana pasada que la gracia de Dios, la característica de la gracia de Dios es que nadie la puede demandar. El momento en que tú demandas gracia es el momento en el cual deja de ser gracia, porque la gracia tiene que ser dada como un regalo, y leemos en la palabra de Dios, inefable, un don, el cual es un regalo que no se ha merecido. ¿Sí me explico? Entonces lo que dijimos la semana pasada es que esta consagración o esta encomienda que Pablo está teniendo con su gente, a esos pastores, a la iglesia, es para que literalmente sean libres, no de calamidades, pero de esa tendencia a querer reclamarle a Dios que nos bendiga. Y si no me bendice, es porque Dios no existe. Por eso inclusive la semana pasada hablamos acerca del ateísmo, que el ateísmo tiene sentido. Está mal, pero tiene sentido, porque el ateísmo dice: si Dios existe, Dios me debe gracia. Si Dios existe, no debería de pasar lo que está pasando en las Carolinas. Si Dios existe, no debió de haberme pasado esto en mi matrimonio previo. ¿Sí me explico? Entonces entendemos esto, que porque Dios existe,
Porque Dios existe. Es que Dios nos ayuda a navegar la tragedia. Dios nos ayuda a procesar de que esta encomienda no es para la ausencia de problemas. Es literalmente para que cuando los problemas se hacen presentes, los naveguemos de tal manera que manifestemos, experimentemos la gracia de Dios en medio de los problemas. El apóstol Pablo termina diciendo de que esta gracia que nos libera de ese sentido de, en inglés es la palabra entitlement, de ese sentido de que Dios me debe y todos me deben, es el mensaje que tiene el poder para ¿qué? No para evitar la tragedia. ¿Sí? El punto aquí no es que simplemente nos vaya bien. El punto aquí es de que simplemente no se me vayan al mundo los hijos o se alejen de la iglesia. El punto aquí es de que seamos ¿qué cosa? Edificados en un contexto donde todo está derrumbando. ¿Sí ven la diferencia? La promesa no fue el cambio de circunstancias. La promesa es que en medio del caos, de la tragedia, de las dificultades, en medio de lo irreversible, pueda ser el cristiano ser edificado, que esa es la diferencia que hace la gracia de Dios. Entonces, esta edificación, y aquí es donde quiero que escuchen con mucha atención, porque aquí está la confusión grandísima. Esta edificación no es el ser edificados para ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores padres, mejores madres. La edificación es la edificación o la creación o la construcción, no de mi persona, pero de la persona de ¿quién? De Cristo en mí. ¿Sí me explico? Entonces el punto aquí es que lo que hace Dios es, esto es lo que ha prometido Dios, crear en mí la mente, el sentir, el hablar, el procesar, decimos en inglés el worldview de Cristo, de tal manera que ese Cristo que se está edificando en mí y es el proceso de justificación y santificación, el ser salvo y el actuar como salvo, lo que hace es que me ayuda a entender esta palabra de una manera completamente diferente. La palabra herencia, porque dijimos la semana pasada que la herencia en el Antiguo Testamento es literalmente Dios. Para los levitas era Dios. La herencia para los cristianos en el Nuevo Testamento, que ahora somos parte de ese linaje de sacerdocio, dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, es que ahora somos, véanme, no solamente vemos a Dios como la meta, pero ahora somos administradores de esa meta. ¿Sí? Dice Pablo en Corintios que somos embajadores en nombre de ¿quién? En nombre de Dios, en nombre de la herencia. Somos coherederos con el primogénito, es lo que somos. Entonces, una vez más, entendemos que esta consagración es para literalmente experimentar la liberación, no de tragedias, pero de mi persona, de mi egocentrismo, de pensar que Dios es lo que hemos dicho anteriormente, es un cosmic butler, es un sirviente cósmico. No, ese no es Dios, ¿verdad? Dios no es un sácame de apuros. Dios es un Dios el cual es soberano y en su soberanía Él tiene su beneplácito en darnos gracia. Esa gracia es para que se edifique ¿quién? No mi reino, ¿el reino de quién? El reino de Cristo, ¿verdad? Su mente, su pensar, su sentir. Y eso es lo que hace que me pone una perspectiva completamente diferente, que independientemente qué sucede con mi vida, qué sucede con mi familia, con mis hijos, la meta, la victoria es que al final tenemos a Cristo. Lo hermoso de ello es que Él nos ha hecho administradores o nos ha hecho managers, nos ha hecho aquellos que estamos en una posición o tenemos una tarea en la cual estamos literalmente siendo siervos de Él y en este caso administramos ¿qué cosa? Vean la tarea, porque el evangelio hemos dicho esto. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la persona y el trabajo o la obra de Cristo. Es el evangelio. Entonces administramos, cuando pensamos en este proceso que acabamos de leer, es que todo esto es simplemente el ser administradores. Lo opuesto a la administración, si puede empezar de esta manera, o de managers, lo opuesto es ser dueños. Entonces lo que Pablo está diciéndole a los líderes de la iglesia, le está diciendo a las iglesias en Éfeso, le está diciendo cuídense de que no, en el proceso, de que no les pase que de administradores actúen o se sientan como dueños. De que en un momento dado piensen que el matrimonio es de ustedes, que en un momento dado el gobierno es de ustedes, que inclusive el evangelio es de ustedes. Somos simplemente ¿qué cosa? Administradores. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, cuando encontramos la caída del hombre, este fue el punto de perdición, cuando el hombre quiso ser igual a ¿quién? Ser igual a Dios. En este caso es cuando el hombre, por lo que tú quieras, mandes y ordenes, empieza a cambiar el papel que él juega en el plan de Dios, en la soberanía de Dios, en la gracia de Dios, en la administración de la persona de Dios. Por lo tanto, vean cómo lo va a ilustrar él, porque ahí es donde Pablo es extremadamente práctico. Pablo va a decir esto en el siguiente versículo y aquí es donde quiero que pongamos atención. Él dice, para que no haya confusión de ello,
El ser administrador del evangelio siempre, venme esto, siempre lleva a una expresión tangible. Una vez más, ser administrador, ser coheredero, ser salvo, ser una persona que empieza a abrazar la actitud, los pensamientos, el sentir, el hablar, la perspectiva de Cristo, siempre trae expresiones tangibles. Inclusive por eso, por eso es que los judíos van a procesar o van a experimentar a Cristo como una herejía, porque ellos estaban de acuerdo, los judíos estaban de acuerdo en que Cristo sanara. Lo que no estaba de acuerdo la población o la gente es que Él perdonara pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el punto. Porque el concepto de Dios en el Antiguo Testamento es el concepto del monoteísmo, el concepto de que hay un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, Jehová Dios, pero no estaban de acuerdo en que Dios se hubiera encarnado. En otras palabras, todos querían o estaban abrazaban el concepto de un Mesías, de un libertador, de alguien que quitara la opresión. Lo que nadie esperó es que fuera Dios hecho carne. ¿Sí? Querían su propia versión de ello. Por lo tanto, es aquí donde Pablo dice, esta cuestión de ser administrador, de que los estoy encomendando, los estoy consagrando y los consagro a la gracia de Dios, que no es la ausencia de problemas, es la ausencia de tu propia egocentrismo, y de que esto es para que edifique a Cristo en tu vida y te dé una perspectiva diferente de esta vida y la que viene. Es que yo lo ilustro no haciendo qué. La implicación es que Pablo por muchas ocasiones había sido acusado de ¿qué? De codicia. ¿Cómo se dice eso? ¿Es avaricia? ¿Ser un avaro? Greed es la palabra en inglés. Dice Pablo, yo no lo he hecho, ni la plata, ni el oro, ni la ropa, absolutamente de nadie. Entonces, lo que quiero que piensen es esto. Personas que en un momento dado cometemos el error de, en lugar de ser administradores de lo que Dios nos ha dado, que es el evangelio, que nos entregó a Cristo, nos entregó a su Hijo, personas que se creen dueños, verme tantito, personas que se creen dueños, Pablo está diciendo, son personas que empiezan a hacer ¿qué cosa? Personas que literalmente entre más reciben de Dios, más insatisfechos están en la vida. No es más, entre más Dios les bendice, entre más Dios les prospera, más se dan crédito a sí mismo, de tal manera que ven la plata, ven el oro y ven la ropa, porque ustedes saben que plata, oro y ropa es lo que llamamos amoral, decimos en inglés. Estos no son malos en sí mismos, ¿sí me explico? Es como la sexualidad. La sexualidad no es mala, pero obviamente la sexualidad puede ser muy dañina, ¿verdad? El abuso de una bebé, de un niño, abuso sexual, es obviamente malo. Pero la sexualidad tiene un propósito especial en el plan de Dios. Lo mismo pasa con esas cosas. Sí, esto, el crecer o el fructificarse económicamente nunca es malo. Es malo cuando empezamos a ver esto como la meta en lugar de el vehículo hacia la meta. Es cuando empezamos a sentirnos como dueños en lugar de administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, él está diciendo, yo no he codiciado, lo cual se le había acusado de ello, y es por eso que quiero que esta mañana piensen en esto, de que en el tiempo de Pablo el problema era la enseñanza falsa o falsos profetas. Y estos falsos profetas son los que van a usar la riqueza, que acabo de explicar. La riqueza en sí no es mala. Nunca pedimos disculpas por ser bendecidos. ¿Sí pueden escribir eso por ahí? Nunca. No predicamos el evangelio de la pobreza, ni creemos que entre más pobre, más cercano estás de Dios, ¿verdad? No creemos en lo que es el masoquismo, de que entre más sufres, más te acercas a Dios. No. Pedimos bendición de Dios, pedimos prosperidad de Dios, oramos por eso. No hay nada malo, son promesas de Dios. Lo único que estamos diciendo es que aquello que abraza la riqueza con doctrina falsa en este tiempo eran personas que crecían en avaricia, que estaban simplemente trayendo propósitos financieros en su vida o el corazón del hombre, y había corrupción sexual. El resto del Nuevo Testamento, las epístolas, va a ser un contraataque, o van a escribir los apóstoles en contra de este problema de falsos profetas. E inclusive las iglesias de Éfeso son iglesias que van a estar mencionadas en el 2º capítulo del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan el capítulo 2 de Apocalipsis, las 7 iglesias a las cuales escribe Juan? Y encontramos trágicamente a la iglesia de Éfeso, la cual no va a sobrevivir. ¿Por qué? Por la enseñanza falsa. Inclusive encontramos, más adelante encontramos a un joven pastor llamado Timoteo que va a pastorear en Éfeso.
Entonces, Pablo está diciendo, en cuestión de esta avaricia, cuídense de la falsa enseñanza, de la cual la falsa enseñanza no es la ausencia de Cristo, es Cristo más algo que se le agrega. Es Cristo más simplemente estas cosas que yo empiezo a hacer, de tal manera que una de ellas es avaricia, la otra cosa es que estos falsos profetas había corrupción sexual en sus acciones, y es por eso que dice Pablo, el antídoto a ello no es la pobreza, el antídoto a ello es riqueza más la similitud a Cristo. ¿Sí ven el antídoto? Porque una vez más, la cuestión del dinero, en inglés decimos que el dinero es un moving target. En otras palabras, el dinero es algo que cambia a través de ello. ¿Por qué? Porque cuando uno viaja a países del tercer mundo, uno va a países en Asia o en África, en Centroamérica, y si yo platicara con algunas personas de allá y yo les platicara lo que ganamos aquí, lo que ganamos en cuestión de dinero, y obviamente hay excepciones a la regla, pero en su generalidad el salario promedio, es inconcebible para mucha gente en esos países que con el dinero que ganamos sintamos presión financiera. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a decir, no, ricos es Jerry Jones, el dueño de los Cowboys. Ese chavo es rico. Yo no, yo soy una persona que trabajo simplemente, es lo que decimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dinero es un moving target. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de que el dinero en sí, o las riquezas, o los recursos, eso no tiene nada de malo. Es simplemente con qué va acompañado. Pablo está diciendo, similitud a Cristo más riquezas, lo que hace es que promueve los propósitos, no los tuyos, sino los de quién. Eso es lo que hace las riquezas. Es decir, similitud a Cristo más riquezas promueve acciones, no las tuyas. ¿Las de quién? En otras palabras, esto es lo que llamamos misiones. La meta de esta serie ha sido de que conforme predicamos y llevamos el evangelio a las naciones, las familias, nuestros hijos, nuestros nietos, conforme crecen, conforme experimentan poquito o mucho en cuestión de recursos, sus fuerzas, su salud, su tiempo, sus posesiones, literalmente las usen para expresar los propósitos de ¿quién? No de ellos. Y no estoy en contra de tus propósitos, pero tus propósitos solamente tienen sentido, como leímos hace un momento, cuando son consagrados a Dios, cuando son para liberarte de ti mismo en lugar de demandar la gracia de Dios, cuando vemos la edificación de ¿quién? No de mi vida, no de progresar de un carro a 3 carros, de una casa a 4 casas. Nada malo con casas, nada malo con carros. Pero la pregunta es, conforme tomo decisiones y conforme ejecuto las decisiones basado en los recursos, la pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la meta de lo que siento con respecto a mis recursos y las acciones que tomo con respecto a esos recursos? Y tiene que ser los propósitos de ¿quién? De Cristo. Y las acciones de Cristo. Y ahí es donde Pablo está retando a estos líderes para simplemente llevarlos a pensar lo siguiente. Y aquí es donde quiero que vean el siguiente versículo, que es donde él literalmente les habla y les dice, ustedes mismos saben bien que estas manos, esto es lo que significa similitud a Cristo más riquezas. Similitud a Cristo más riquezas, y esto lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. Similitud a Cristo más riquezas no es diezmar. Porque una vez más, en la cuestión del diezmo, la tendencia de nosotros es decir, diezmo para que Dios me bendiga. Inclusive si estoy batallando económicamente es porque no he diezmado. Típicamente así pensamos. E inclusive algunos de ustedes que están visitando se ponen nerviosos cuando hablamos de esto porque en la última iglesia que estuvieron hubo abuso en cuestión de dinero. ¿Me explico? Y eso, yo sé que existe eso, pero venme tantito. Ya explicamos de que la gracia no es la ausencia de calamidades o de problemas económicos. La gracia es entender que Dios a mí no me debe absolutamente nada. ¿Sí? Dios no nos debe absolutamente nada. ¿Qué implica ello? Que si tenemos la habilidad de poseer recursos económicos, el diezmar no es para que Dios me bendiga. El diezmar es entender, escuchen eso, es entender que el reto no es diezmar a Dios. El reto es honrar los propósitos y las acciones de Cristo con el 90% que nos toca administrar. Por lo tanto, Él está hablando de esa administración donde Él dice, yo no he sido codicioso, yo no he sido avaro, yo no he estado viviendo por ese sentido del dinero donde se me ha acusado anteriormente, donde mi similitud
similitud a Cristo va a la par con mi dinero, y mis acciones y mis propósitos son los de Cristo, no son los míos. De tal manera que dice él, la manera en que ilustro esto es que es a través de que como mis manos son las que se han ocupado de ¿qué cosa? De proveer para mis propias. Porque en este tiempo, una vez más, lean la carta de los Corintios. En la carta de Corintios, Pablo va a ser acusado de que él está en el ministerio para sacar ¿qué cosa? Para sacar dinero. Entonces Pablo está diciendo, yo he rehusado que me den dinero. Y lo he hecho a propósito porque ustedes, y otra vez, este es el capítulo 20 de Hechos, está al final de su jornada, va a Jerusalén a ser ejecutado. Este es el legado que está dejando él, y él está diciendo, ustedes no tienen absolutamente nada que recalcarme, que cuestionar de mi integridad. Y no estoy hablando de mi doctrina, estoy hablando de mis acciones. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? De tal manera que dice él, yo he provisto para mis propias necesidades, y no solamente para las mías, pero también de quién más. En otras palabras, esto es lo que está diciendo. Escuchen esto. El hecho de que yo haya sido responsable, he sido cauteloso, he sido agresivo en vivir una vida de integridad, es el hecho de que yo soy inocente. ¿Sí vemos eso? Dice Pablo, yo soy inocente. Pero ahora, mi inocencia, ¿sí?, es simplemente el vehículo para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque observen lo que está pasando. Esa inocencia de Pablo es lo que en un momento dado es el producto de su arrepentimiento. Pablo vivió una vida de integridad económicamente, que su economía, escuchen esto, su economía simplemente fue el vehículo para conectar con Dios. A diferencia de que muchos hacemos lo inverso, conectamos a Dios para que nos bendiga en la economía. ¿Verdad? Es lo que es el evangelio de la prosperidad, es conectar con Dios para que me bendiga económicamente. De lo cual yo siempre he dicho, y veo a Cristo hablar, y dice, cuando Cristo está hablando acerca de la oración, y dice, si ustedes que son malos, nunca le darían, si tu hijo te pide un pan, no le darían una serpiente, y si te pide esto, no le darían. ¿Sí me explico? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué es el punto? Jesús está diciendo esto en la oración. Está diciendo, no pasen la mayor parte del tiempo en oración pidiendo por sus necesidades. ¿Por qué? Porque ustedes oran como que si tratan de convencer a Dios que sea bueno con ustedes. Dios siempre es bueno. ¿Sí? El punto aquí es Dios, de tal manera que el arrepentimiento, y en este caso el perdón de pecados de arrepentimiento, que está ilustrado con Pablo trabajando, porque él dice, yo soy inocente. El arrepentimiento me pone en un proceso de inocencia. Soy inocente, no hay culpabilidad en mí. 2000 años atrás, Cristo nos dio la habilidad de ser inocentes. Su sangre preciosa, ¿qué es lo que hace? Nos produce inocencia en nosotros, nos quita toda culpabilidad. Pero, una vez más, la meta no es simplemente ser personas arrepentidas o perdonadas. ¿Cuál es la meta? La meta es recibir, experimentar y compartir la justicia de Dios. Por lo tanto, este arrepentimiento es el vehículo hacia la justicia, que él lo ilustra de esta manera. Él está diciendo, mis propias necesidades yo las suplí, soy inocente, pero mi inocencia no es simplemente para que yo actúe como dueño del evangelio. Yo soy un colaborador del evangelio, de tal manera que mi inocencia es el vehículo para que otros experimenten, no mi inocencia, experimenten ¿qué cosa? Lo que la gente necesita, lo que nuestros hijos necesitan, lo que el gobierno necesita, lo que el mundo necesita, no es simplemente evitar el infierno. Necesitamos literalmente el cielo en la tierra. Necesitamos hombres y mujeres que, de acuerdo al libro de Corintios, seamos cartas abiertas. De acuerdo al libro de Corintios, seamos la fragancia de Cristo en un mundo en el cual financieramente está, ¿cómo está el mundo financieramente? Está de cabeza. Y naciones como las de nosotros, que la más poderosa del mundo, con la mayoría de recursos, somos los que más batallamos. Somos los que más malinterpretamos este tipo de cosas, donde pensamos que la meta es simplemente mientras yo tenga, mientras no me falte, mientras, sí, a ellos, pobrecitos, oraremos por ellos, pero yo doy cuando puedo, yo voy si acaso puedo, pero no me pidan, yo soy la víctima, yo siempre batallo. ¿Sí me explico? Alguien más, otra vez, Jerry Jones tiene lana, yo no tengo dinero. ¿Se explicó? Ellos, sí, esa es la mentalidad que Pablo está diciendo. No puedes vivir de esta manera, porque hace 2000 años el arrepentimiento de nuestras vidas fue el vehículo para que Cristo literalmente pusiera en nosotros su justicia, de tal manera que la justicia de Cristo se manifiesta en la vida del cristiano de esta manera. Dice él, ahora que vivo bajo la justicia, ahora no solamente estoy arrepentido, ahora literalmente o perdonado, ahora vivo como una persona que nunca hubiera cometido pecado. Es que ahora con mi, ¿qué cosa?
No está diciendo Pablo, no solamente con mi doctrina. Y Pablo es el tipo de persona que se educó a los pies de un gran teólogo y sabio llamado Gamaliel, ¿sí? De tal manera que Pablo, si lo trajéramos a nuestro tiempo hoy en día, él tiene la equivalencia de 2 doctorados en teología. Un hombre extremadamente inteligente y preparado, pero Pablo está diciendo, no a través de mi teología. Ya teología les di mucho, ya doctrina les he inundado. 3 años pasé con ustedes, leímos al principio, ¿recuerdan? Con estos líderes de Éfeso. Y dice, pero ¿es con qué? Es con mi ejemplo, con el ejemplo de que con estas manos yo proveí para mis necesidades y para los demás. De tal manera que este ejemplo que les he mostrado es que es preciso el que el ejemplo es ¿qué cosa? Es trabajar duro. Lo que está implicando Pablo es que personas que divorcian su estilo de vida con su manera de creer, creemos lo que Cristo dice, pero no actuamos como Cristo dice, terminan trabajando. ¿Qué es lo opuesto a duro? No digan suave, es flojo, ¿no es cierto? Es pereza. Es el tipo de persona que en su ejemplo venimos a naciones como estas no para trabajar, es para evitar trabajo porque el gobierno tiene muchas prestaciones, tiene muchas maneras de que ¿no? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando abusamos el gobierno, cuando entramos a un trabajo pensando y diciendo ¿qué es lo menos que puedo trabajar para que no me corran? Cuando la relación familiar es ¿qué es lo más que puedo acercarme sin realmente cometer adulterio? Cuando pensamos como cristianos, ¿qué es lo más que puedo hacer sin realmente ir al infierno? Porque realmente no me interesa Cristo, lo que me interesa nada más son los beneficios de Cristo. Si le está diciendo, yo he trabajado duro, pero una vez más, porque el punto de toda la historia es ser administradores, no dueños. Mi trabajo, mi tenacidad, mi consagración a esto ha sido ¿para qué? Para ayudar ¿a quién? Ahora, véanme tantito, porque este es un tema que puedo hablar por 2 horas. No lo voy a hacer porque hay más cultos que tener esta mañana. Pero escuchen lo que les voy a decir. El problema con nuestra nación, el problema con esta nación que ha divorciado ejemplo con creencia, doctrina con actitud, ética con moralidad, el problema con ello, véanme tantito, cuando como nación divorciamos esto, en lugar de casarlo, porque es lo que estamos hablando, casamiento de las cosas, es que el concepto de ayudar a esta palabra es una confusión grande. Porque una vez más, lo voy a decir una vez más, en nuestra nación tenemos un porcentaje muy grande de gente que puede trabajar y decide no trabajar. Tenemos jóvenes en nuestras casas que deberían de estar trabajando, y como padres, como abuelos, cometemos el error de pensar que esta palabra es opcional para el ser humano. Por favor, escúchenme, porque esto es la espiritualidad del Evangelio. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, 40 años en el desierto y finalmente la tierra prometida, en 40 años en el desierto Dios proveyó lo que en inglés se le llama aid. Cuando tienen en la escuela a sus muchachos una teacher aid, la palabra es auxilio. Auxilio. El auxilio que Dios proveyó es lo que Dios proveyó, y si no lo proveía, el pueblo moría. Por lo tanto, Dios les dio el maná o el maná. Dios les dio la ropa que nunca se desgastaba. ¿Recuerdan eso? Por 40 años Dios proveyó una columna de fuego durante la noche y proveyó una nube. ¿Cuándo? Durante el día. Eso es lo que se le llama aid. Si Dios no lo provee, la persona muere. Tan pronto entraron a la tierra prometida, todo eso, ¿qué le pasa? Desaparece. Y ahora sí hay que, ¿qué cosa? Labrar la tierra. Ahora, el labrar la tierra, el proveedor sigue siendo Dios, simplemente que ahora en lugar de aid, de auxilio, lo que reciben en la tierra prometida es help, es ayuda. Auxilio, ayuda. Auxilio es cuando la persona, si no la ayuda, se muere. Ayuda es simplemente para que la persona haga su parte, trabaje y salga adelante. Véanme tantito. No podemos ver la paja en el ojo del gobierno que tenemos y criticarlos si lo estamos haciendo en casa. Tenemos una viga en la casa, porque el problema de nuestro ejemplo que estamos dando como padres de temprana edad es que a los hijos les estamos dando aid o auxilio cuando lo que necesitan es ¿qué cosa? Es ayuda. Los tratamos como que si no les ayudamos se van a morir, y creamos una generación en la cual codependen de nosotros, una generación en la cual no se hacen hombres y mujeres de provecho, donde el evangelio empieza literalmente a separarse de la persona de Cristo. Creamos nuestra propia versión de Cristo, de tal manera que ahora, véanme esto, ahora ayudar a los necesitados es cuando se puede, si acaso se puede. Aquí está por mí, por eso estudié, ellos no estudiaron. ¿Si captamos lo que está sucediendo aquí?
Entendemos que ahora mi trabajar duro es para mí, por mí, porque yo así soy, y lo usamos, como decimos en inglés, un badge of honor, como una charola para mostrar mis alcances. Dice el apóstol Pablo, es una palabra increíblemente importante, lo hubiera puesto en mayúsculas. ¿Qué es lo opuesto a recordar? En otras palabras, estos líderes, estos pastores, estas iglesias, eventualmente se les va a olvidar todo esto que acabamos de decir. Y la tragedia no es que separaron doctrina de ética. La tragedia no es que eventualmente fueron perezosos. La tragedia no es que ignoraron a los necesitados. ¿Saben cuál fue la tragedia de estas iglesias? Y muchas de ellas en Apocalipsis. Es que se olvidaron de las palabras de Cristo. Dios permita que esta mañana, lo poquito o lo mucho que sabes de las palabras de Cristo, nunca se olviden. Pero si queremos formar una generación de hombres y mujeres que recuerden las palabras de Cristo, tenemos que casar todo lo que hemos hablado: ejemplo, conducta, con doctrina. Tenemos que entender que esa doctrina es para que se reproduzca en un compromiso a trabajar para Dios, por las necesidades de otros. Y que esta mañana todos sin excepción confesemos las palabras de Cristo, lo cual Cristo dice: hay más dicha, es más bendecido el que cosa, el dar, que el recibir.